Muy buenas noches. Empezamos el debate electoral sobre los candidatos al Congreso de los Diputados, los primeros candidatos de las coaliciones o partidos que han tenido representación parlamentaria en este mandato 2015-2019, es decir, PP Foro, Partido Socialista, Unidas Podemos y Ciudadanos. Presento a los candidatos que hoy nos acompañan. Empiezo por mi derecha, Roberto Morís, que es el número 3 en la candidatura del Partido Socialista. Aquí a mi derecha, Juan Ponte, que es el número 2 en la candidatura de Unidas Podemos. A mi izquierda, Ignacio Prendes, que es el número 1 de Ciudadanos. Y, por último, en cuarto lugar, Isidro Martínez Blanca, que es el número 2 de la candidatura PP Foro. Buenas noches a los cuatro. Buenas noches. Bueno, el debate se estructura en 3 bloques. Cada bloque le vamos a dedicar 30 minutos de tiempo. Voy a decir cuáles son los bloques. El primero que vamos a hablar, o se va a hablar, de reforma de la Constitución, de igualdad, de eutanasia, formas de gobierno y alianzas, financiación territorial y pensiones. El segundo bloque va a ser sobre economía, impuestos, infraestructuras, industria, empleo, turismo y agroganadería. Y un tercer bloque en el que va a estar, perdón, he dicho mal, he dicho ahora el tercer bloque, lo dije de memoria, no, corrijo. El segundo bloque va a ser economía, impuestos, infraestructura, sanidad, aquí me había equivocado, sanidad, educación, servicios y derechos sociales. Repito, economía, impuestos, infraestructura, sanidad, educación, servicios y derechos sociales. Y el tercer bloque es cambio climático, modelo energético, industria, empleo, turismo y agroganadería. Cada bloque, como decía, tiene 30 minutos. La dinámica de las intervenciones es que todos los bloques empezamos por un lado o por otro, se hace una primera intervención ordenada y luego, según van pidiendo la palabra los intervinientes, se la vamos concediendo y se va a un diálogo ágil, como hicimos el otro día con los candidatos al Senado. Vamos a empezar por Roberto Morís, candidato del Partido Socialista, primer bloque. El segundo bloque será Isidro Martínez Blanca. El tercer y último bloque, otra vez Roberto Morís. Y después lo que se ha dado en llamar estas últimas veces, lo del minuto de oro, que es la petición del voto, va a empezar Martínez Blanca. Todas las intervenciones van a tener un máximo de 2 minutos. Les vamos a avisar a ellos, un máximo de 2 minutos, menos la última, que es de 1 minuto. O sea, la dinámica es completamente sencilla, son todas intervenciones iguales, y solo la final, que es la de la petición voto, damos más tiempo. Bueno, pues ya dicho esto, que en definitiva ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, vamos a dar la palabra a Roberto Morís y empezamos con el primer bloque: reforma de Constitución, igualdad, eutanasia, formas de gobierno y alianzas, financiación territorial y pensiones. Cuando quiera, señor Morís. Bien, pues buenas, encantado de estar aquí en este debate. Bien, yo quería empezar un poco por la parte final, ¿no?, casi de este punto, ¿no? Estamos ante unas elecciones cruciales y el PSOE pues aspira a alcanzar una mayoría suficiente para poder seguir consolidando. Estamos hablando de reformas, ¿no?, de reformas, de los nuevos derechos que se tienen que consolidar. Y aunque no es momento de hablar de pactos, sí me gustaría dejar claro que, bueno, quienes han dejado claro, ¿no?, es decir, que van a formar un mismo bloque son los partidos de derechas, ¿no?, el partido de PP Foro, el partido de Ciudadanos y la influencia que tiene sobre ellos también la extrema derecha, con lo cual, a la hora de hablar de reformas y hablar de derechos, es importante poner esto encima de la mesa, ¿no? Ciudadanos ha dicho que va a situar un cordón sanitario, con estas mismas palabras, en torno al Partido Socialista, ese mismo cordón que hemos visto ha utilizado en Andalucía para amarrarse al Partido Popular y a la ultraderecha. Con lo cual, como vamos a hablar de Constitución y vamos a hablar de constitucionalismo, me gustaría dejar claro que todo constitucionalista debería poner un cordón sanitario a Vox. Asimismo, quiero reivindicar también, para llevar a cabo toda esta serie de reformas, para hablar de los derechos, de la consolidación de los nuevos derechos, que tenemos que reivindicar el diálogo. El diálogo, la convivencia y, sobre todo, el papel de la política. La política es fundamental para resolver los conflictos y para alcanzar acuerdos. Y me gustaría, bueno, pues dejar de manifiesto que la derecha está utilizando en esta campaña electoral la crispación de forma electoral, y es un dato que me gustaría destacar. Y está dificultando el diálogo. Por eso, bueno, pues la situación se presenta difícil en ese sentido. Entonces, nosotros queremos hacer una reivindicación del papel de la política, apostando por el diálogo, apostando por la estabilidad y, sobre todo, remarcando esa idea de que todo constitucionalista debería poner un cordón sanitario a Vox, porque muchas de las propuestas que propone van precisamente en contra de nuestra Constitución. Bueno, tiene la palabra Juan Ponte, de Unidas Podemos. Pues muchas gracias por la invitación al debate. Para mí es un placer. En esta primera intervención me gustaría subrayar el hecho diferencial, a nuestro juicio, de Unidas Podemos respecto al resto de formaciones políticas.
Consideramos que Unidas Podemos somos la única fuerza política, el único espacio político que confronta abiertamente con las políticas neoliberales de recortes sociales y de austeridad. Esto, en España, la constitucionalización de la austeridad, precisamente hablando de la reforma de la Constitución, se ejecutó en 2011 con la modificación del artículo 135 de la Constitución a cargo del Partido Socialista, con el voto, además, del Partido Popular y de UPyN. La modificación del artículo 135 de la Constitución supuso anteponer el rescate bancario, el pago de la deuda de los bancos, hablamos de 60.000 millones de euros de rescate bancario, anteponer esa actuación a la articulación de políticas sociales, a políticas que mejoren la educación, la sanidad, la vivienda, el empleo, etc. Eso fue, como decía, la constitucionalización en nuestro país de la austeridad. Pero es que hubo más. 2 años después, en 2013, el Partido Popular, a rebufo de esta modificación del artículo 135, aprobó la Ley de Sostenibilidad Financiera, que supuso, para explicarlo muy resumidamente, la imposición de un techo de gasto a los ayuntamientos. Y en esta primera intervención quería hacer una intervención municipalista. El techo de gasto supuso que las administraciones locales, a pesar de tener un superávit, no podían invertir y gastar ese dinero en políticas, como decía, para mejorar la vida de la gente, en educación, en parques y jardines, en vivienda, en empleo, en sanidad, etc. Eso supuso o supone una merma de los servicios públicos, la excusa, la coartada perfecta para su privatización. Por tanto, en este primer bloque, en esta primera intervención, la posición de Unidas Podemos es subrayar que somos la única fuerza que se enfrenta al programa neoliberal de recortes y de austeridad, y que en España su publicación fue a cargo del Partido Socialista con el Partido Popular. Muy bien, tiene la palabra Ignacio Prendes, Ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, Juan, muchas gracias al Comercio por invitarnos a esta oportunidad de debatir, que en campaña electoral yo creo que es básico, ¿no? Ofrecerles a los asturianos, a los españoles que nos van a votar, cuáles son nuestras ideas y nuestros proyectos. Y yo en esta primera intervención quiero empezar haciendo una intervención de un resumen de qué es lo que nos jugamos los asturianos y los españoles este próximo 28 de abril. Y nos jugamos algo tan importante como nuestro futuro. Nos jugamos el futuro que queremos para España. Nos jugamos un país, construir un país de la igualdad o un país de los privilegios. Hace 10 meses, en España, en Cataluña, hubo un golpe de Estado, un golpe a nuestra democracia, perpetrado por aquellos que no creen en la Constitución, que no creen en la igualdad, que creen precisamente en esos privilegios, y son los mismos que tiempo después apoyaron la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa y que le ha permitido pasearse en el Falcon a lo largo y ancho de estos mundos de Dios en los últimos meses. Pues bien, lo que nos vamos a jugar el próximo 28 de abril es si los que tienen la llave para hacer la política en España son los nacionalistas y los independentistas que han dado ese golpe a la democracia, o son el conjunto de los españoles que queremos una España en igualdad y en libertad. Eso es lo que nos jugamos, algo muy importante. Pero nos jugamos mucho más, porque quien crea que los servicios públicos del Estado del Bienestar están garantizados en esa España de los privilegios se equivoca. Nos jugamos la sanidad, nos jugamos la educación de nuestros hijos, nos jugamos la dependencia de nuestros mayores, más que en ningún sitio en Asturias. Si queremos defender esos servicios públicos, tenemos que defender un modelo de país integrador, tenemos que defender un modelo de país, como decía, de la igualdad. Y por eso es por lo que apuesta Ciudadanos, por defender un país de ciudadanos libres e iguales frente a aquellos que apuestan por la desintegración, que son los socios de Pedro Sánchez y que son los socios del Partido Socialista. Muy bien, tiene la palabra el señor Matías Blanca por la coalición PP Foro. Buenas noches y muchas gracias a Canal 10 y al Comercio por la invitación a este debate. Partido Popular y Foro se presentan a estas elecciones generales en coalición electoral, tal y como hicimos en 2015 y 2016, donde obtuvimos un buen resultado porque sacamos 3 diputados y 3 senadores. Esta coalición no es un acuerdo para repartirnos puestos en una candidatura. Esta es la puesta en marcha de un programa de cambio político para Asturias, la comunidad española que más sufre las consecuencias de los gobiernos socialistas, tanto en el Principado como en España. Repetimos con mucha frecuencia que los asturianos no somos más que nadie, pero no queremos ser tampoco menos que los demás. Y legítimamente queremos defender en las Cortes Generales nuestra tierra. Lo hacen catalanes, vascos, valencianos, andaluces. ¿Por qué no poner un acento proasturiano en la agenda política nacional? Y por eso en Asturias, porque conviene hablar en Asturias de Asturias,
Llevamos un programa específico con propuestas concretas para nuestra región, en diferentes materias, en minería, industria, en infraestructuras, transporte y comunicaciones, también en agroganadería, en pesca y también en financiación autonómica, que es el sistema que permite financiar los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la dependencia, un sistema, hablaremos de ello después, que ha sido muy perjudicial para Asturias en los últimos 10 años y que conviene reformar cuanto antes. Por tanto, las elecciones se decide efectivamente el futuro de España, pero se decide también el futuro inmediato de Asturias. Hay que elegir entre crear trabajo o crear ruina, entre salir adelante o seguir inmersos en la decadencia. El Partido Popular y Foro se unen para ofrecer este programa para Asturias. A ver, ¿quién coge la palabra? A ver, señor Morís. Sí, a ver, la verdad es que sorprende, ¿no? Es decir, ver, por ejemplo, al representante de Foro, ¿no? Hablar de Asturias, ¿no? Y hacerlo de esta forma, con un programa específico para Asturias, pero un programa específico que se hace con el PP. Y todos hemos visto lo que han significado estos 7 años de gobierno, concretamente para Asturias, esos 7 años de gobierno del Partido Popular. Es decir, ha tenido que venir un gobierno socialista para, en estos 10 meses, situar a Asturias de nuevo en la agenda asturiana, en la agenda española, perdón, en el corazón de la Moncloa. Del mismo modo que es chocante, ¿no? Es decir, escuchar al representante de Ciudadanos hablar de un país de igualdad, hablar de un país sin privilegios y calificar, ¿no?, a la moción de censura como la está calificando. Es decir, esta moción de censura, todos sabemos que fue la moción de censura de la dignidad, es decir, era necesario quitar a Rajoy de la Moncloa porque había una sentencia clara que decía lo que decía en materia de corrupción. Pero a mí me gustaría sacar a colación, ya que están hablando de Asturias, si ustedes quieren suprimir la autonomía asturiana porque están llegando a acuerdos con un partido político que lleva en su programa la supresión de las autonomías. Y cuando hablamos de sanidad y cuando hablamos de educación, tenemos el ejemplo asturiano. Sí, el ejemplo asturiano que se ha conseguido gracias a que tenemos una autonomía, una comunidad autónoma como Asturias, y así podemos llegar con todos los servicios al conjunto de la población asturiana. Con lo cual me gustaría reivindicar al Partido Socialista como un partido constitucionalista. Somos un partido constitucional, no solo porque hemos participado en la redacción de la Constitución, ¿no?, es decir, que tanto está saliendo a colación en los debates de estos días, sino porque parece que la derecha, tanto de Ciudadanos como de PP Foro, de la coalición PP Foro, duda sobre este tema, sobre todo a raíz de el papel que está jugando en la determinación de sus políticas la extrema derecha. Entonces yo quiero reivindicar otra vez el papel de la política, quiero reivindicar también el papel de las autonomías, que me parece fundamental. Bien, señor Prendes. Sí, creo que me ha hecho una alusión muy directa. Ha hecho una alusión muy directa y ha hablado sobre las autonomías. Yo le digo, mire, nuestro partido es un partido que cree absolutamente en las autonomías, que cree en la España diversa y en la España plural, pero no en la España de los privilegios y la desigualdad. Y en esto hay que hablar de cuestiones concretas. Usted ha hablado de la sanidad asturiana. Mire, yo le voy a hacer una pregunta muy clara y muy concreta. Me imagino que usted sabe lo que nos cuesta la sanidad a los asturianos. Me imagino que lo sabe, ¿no? Bueno, son aproximadamente unos 1.800 millones de euros anuales, un 43% del presupuesto de esta comunidad autónoma. ¿Usted considera que si se consagra un pacto fiscal con Cataluña, que significaría tanto como que el 25% del PIB español, junto con el País Vasco, junto con Navarra, no contribuyese a la caja común, vamos a poder sostener esa sanidad pública que necesitamos? ¿Usted considera eso? Segundo, cuando estamos hablando de la España de los privilegios, estamos hablando efectivamente de la financiación de los servicios públicos. ¿Por qué Pedro Sánchez, en uno de sus muchos incumplimientos, incumplió la promesa de abordar esa reforma de la financiación autonómica? Ustedes han dicho que no podían abordar esa reforma de la financiación autonómica. ¿Por qué? ¿Quién les impone, determinados peajes o determinadas obligaciones? Ustedes están negociando ahora mismo con el Partido Nacionalista Vasco la transferencia de 30 competencias. ¿Sabe cuál es una de las competencias que están negociando que es vital para Asturias? No para Asturias, para los asturianos, para los pensionistas asturianos. La Caja Común de la Seguridad Social. ¿Usted está de acuerdo en trocear la Caja Común de la Seguridad Social? Y tercera pregunta que le hago, y se la hago porque su líder, el señor Sánchez, acaba de decir recientemente que la solución de Cataluña es más autonomía para Cataluña. Más autonomía para Cataluña. ¿Qué más concesiones van a hacer ustedes a Cataluña? ¿Qué más competencias van a ceder a Cataluña para conseguir mantenerse en la Moncloa? A ver, ha
¿Hay alguna otra intervención o le paso al señor Morís? Sí. A ver, señor Morís. Bueno, en relación a la sanidad... Perdón un instante, aquí no hay lo de interpelaciones, nos interpelamos todo el tiempo y según me van pidiendo la palabra, ¿eh? Bueno, lo digo para el conocimiento general. Muy bien. Creo que nos pueden dar pocas lecciones en materia sanitaria y pocas lecciones en materia sanitaria en Asturias, ¿no? Hemos construido un sistema sanitario público, universal, gratuito, equitativo y sostenible, y que cuenta además con un amplio respaldo de la ciudadanía. Puedo darle datos, por ejemplo, en relación a bueno, pues cómo se califica esa sanidad asturiana, ¿no? Asturias es la comunidad que más invierte en sanidad. Para este ejercicio, por ejemplo, sí, lo que usted llama un gasto es una inversión. Nosotros no me está contestando a nada de lo que yo le pregunté. Da la sensación que usted lo considera cuando habla de un gasto. Bueno, 1.717,49 euros por persona. La media nacional está en 1.444. Sí. Y la valoración del sistema sanitario, un sistema sanitario que es el mejor valorado, la Federación de Asociaciones de la Defensa de la Sanidad Pública, nos dan un 7,21. Solo tenemos Aragón por delante, con un 7,28, y la media nacional es de un 6,57. Los socialistas en todos los estamentos del Estado, tenemos además una ministra de Sanidad asturiana, hemos dejado clara nuestra apuesta por el servicio público sanitario y por la financiación también de esos servicios. ¿Cuánto tiempo lo vamos a poder mantener? Bueno, vamos a ampliar intervenciones. De todas formas les digo, aparte que ustedes deciden, pero se puede hacer todo tipo de alusiones, pero para entender más en bloque de sanidad está en el segundo bloque. Si luego quieren hablar más, ya centrarse en todo el problema de la sanidad, que por otra parte es tan grande como todos sabemos. A ver, señor Ponte. En efecto, estamos en el bloque de la Constitución. El representante de Ciudadanos hacía una apelación a una España de ciudadanos libres e iguales, ¿no? Yo creo que básicamente en eso estaremos de acuerdo en que nadie es más que nadie y que nadie puede tener más derechos por el hecho de tener más riqueza, acumular más propiedades, más patrimonio, porque supuestamente sea más inteligente o porque haya nacido en una determinada familia. Entonces, al respecto de haber nacido o no en una determinada familia, y puesto que estamos hablando de Constitución, me remito a ella. Artículo 56, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Me gustaría saber al respecto cuál es la posición clara del resto de formaciones políticas, porque si estamos a favor de la igualdad, si estamos a favor de una nación de ciudadanos libres e iguales, estamos hablando de un sujeto, el monarca en este caso, que está eximido de cualquier tipo de responsabilidad política al respecto, con lo cual rompe un principio elemental básico de ciudadanía, que es el principio de igualdad. Por tanto, desde Unidas Podemos y concretamente desde Izquierda Unida defendemos la República como forma de Estado. La República como forma de Estado, precisamente como un país de ciudadanos libres e iguales, pero consecuentemente, no a nuestro juicio, como es la posición de Ciudadanos. Pero es que además defendemos el republicanismo, que no es exactamente la República, como forma de gobierno. Una forma de gobierno de convivencia pacífica, y creemos que ese es el marco que puede dotar a España de una situación de estabilidad territorial. Desde Unidas Podemos somos una fuerza política internacionalista. Nos oponemos al nacionalismo, al soberanismo, al independentismo. No es nuestra caracterización ideológica, ni mucho menos. Pero es que también nos oponemos a unas posiciones de derechas que se ha demostrado por la vía de los hechos que lo que hacen es echar más leña al fuego, y que verdaderamente estas políticas, en el caso del Partido Popular, son políticas de fábrica de independentistas. Con los gobiernos del Partido Popular aumenta el soberanismo, aumenta el independentismo y crispa más aún a la población española. Bien, tiene la palabra el señor Martínez Blanca. Los hechos en torno a Pedro Sánchez son contumaces y demuestran que estamos ante un político que todo lo que toca lo vuelve inestable. Pedro Sánchez arrastra a la desestabilización. No diré nada, por elemental cortesía, sobre los efectos de Sánchez en su propio partido. Partido que a fecha de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Socialista Obrero Español histórico. Hoy estamos hablando del partido sanchista. Sánchez, que tenía solo 85 escaños, es decir, menos de la cuarta parte del Congreso de los Diputados, planteó una moción de censura a sabiendas de que necesitaba y tenía el apoyo de los que quieren desestabilizar el sistema, quienes no ocultan que quieren romper España, como son los Esquerra Republicana, Bildu y compañía, y los que quieren, como es el caso de Unidas Podemos, lo que acabamos de escuchar, los que quieren un nuevo proceso constituyente. Lo recalco, quieren un nuevo constituyente, un nuevo proceso constituyente. Por tanto, atención, el próximo domingo
Si gana Sánchez y sus aliados, van a cambiar las reglas del juego democrático en España y nos van a arrastrar a cambios de consecuencias imprevisibles. Nación de naciones, derecho a decidir, consultas por autodeterminación en donde se tercie. En definitiva, si gana Pedro Sánchez el domingo, peligra la unidad de España. ¿Quién tiene la palabra, señor Morís? Sí, bueno, la verdad es que me van a permitir, pero es casi irrisorio que vengan ustedes a darnos lecciones de partido. Al Partido Socialista Obrero Español, una formación con más de 140 años de historia, y que vengan precisamente a dárnoslas ustedes, que además, bueno, son expertos en materia de partidos, de Foro a PP, de PP a Foro, de Ciudadanos a UPyD, de UPyD a Ciudadanos. Hemos visto otras bases de militancia de uno a otro. El Partido Socialista es por hoy el partido más democrático que tenemos en este país, y lo que usted denomina el sanchismo, Pedro Sánchez es nuestro secretario general, es nuestro presidente, ha sido elegido en un sistema de primarias, como hemos elegido a todos nuestros representantes, o sea que a nosotros nos pueden dar muy pocas lecciones en materia de partido, porque somos, me atrevería a decir, el partido de España, por lo menos históricamente, y que hemos demostrado con nuestros procesos siempre mirar por el futuro de España. 85 escaños, aspiramos en estas elecciones a tener más escaños, pero fíjense ustedes lo que hemos hecho, lo que hemos sido capaces de hacer nosotros con 85 escaños. La verdad es que ya está un poco desgastado el tema de Cataluña y de apelar a la ruptura de la unidad de España y España y España. ¿Cuándo ha estado en peligro la unidad de España? Pues mira, tenemos datos muy interesantes para eso. Sí, por ejemplo, le digo yo, el 9 de noviembre de 2014, que se hizo una consulta ilegal, con Rajoy, por cierto, de presidente de gobierno, con el pacto PP-Foro, un referéndum de independencia el 1 de octubre del año 2007, con Rajoy también en la Moncloa. ¿Cuándo se declaró de forma unilateral la independencia de Cataluña? ¿Quién gobernaba en España? Gobernaba Mariano Rajoy con sus apoyos, con el apoyo de Ciudadanos y también con el apoyo de Foro Asturias. ¿Y dónde hemos estado nosotros cuando hubo que apoyar el 155? ¿Dónde estaba Sánchez, por ejemplo? Es decir, ahora que me habla de Sánchez, del sanchismo, de la ruptura de España, ¿dónde estaba? Pues apoyando ese 155. Y los datos están ahí. Mariano Rajoy, cuando empezó a ser presidente del gobierno, no llegaba al 20% el número de independentistas en Cataluña, y lo ha dejado en el 50% casi, 48%. Sí, vamos a ver, yo le hice 3 preguntas que interesan y mucho a Asturias. Yo no he criticado la sanidad pública asturiana, precisamente la he defendido, y lo que le he preguntado es cómo la vamos a sostener si se concluye el pacto fiscal que Pedro Sánchez está negociando con Puigdemont. Eso es lo que le pregunté y usted no ha contestado, probablemente porque no tiene respuestas, ¿no? Le he hecho otras 2 preguntas a las que usted tampoco ha querido contestar. Pero mire, yo le voy a hacer otras 2 preguntas que creo que son pertinentes y que los españoles están esperando que les contestemos, y que les conteste Pedro Sánchez, que les conteste el Partido Socialista. ¿Van a indultar ustedes a los que dieron un golpe contra la democracia en este país? ¿A los que están siendo juzgados por delitos muy graves en el Tribunal Supremo? ¿Los van a indultar para ya consagrar, digamos, los privilegios máximos de esa casta nacionalista, de esa casta política nacionalista catalana que parece que tiene barra libre para incumplir la Constitución, para incumplir la ley, para saltarse cualquier norma, como hicieron efectivamente en septiembre del 2017 en Cataluña, como hicieron efectivamente en el 1 de octubre y como tuvimos que enfrentarnos poniendo en práctica los mecanismos que tiene la Constitución? Lo que no sé es si hoy su partido, si Pedro Sánchez lo haría, porque a esos que dieron el golpe a la democracia, él los recibió en la Moncloa luciendo un lazo amarillo, que era un absoluto insulto a todos los demócratas de este país, y que un presidente del gobierno no debería de haber permitido nunca, porque era un lazo amarillo que nos humillaba absolutamente a todos. Por eso, mi cuarta pregunta, y esta espero que sí la responda: ¿van a indultar a los que dieron un golpe a la democracia para consagrar sus privilegios ya para siempre? Dígame sí o no. A ver, señor Ponte. Al representante de Foro PP es que hay muchas maneras de entender y de concebir España, no una única solo y monolítica. Y consideramos desde Unidas Podemos que el modelo territorial más adecuado se ajustará desde una concepción republicana, precisamente de ciudadanos libres e iguales, pero que sea así efectivamente. Nosotros nos negamos a que la derecha considere que ellos son los patriotas. Porque, como decía, y no sé si se escandalizará el representante de Foro de PP, Pepe Díaz, el secretario general del Partido Comunista, patriotas, que es el lugar de los antepasados,
son las masas populares, son las clases populares, son las familias trabajadoras, no los que oprimen, no los que explotan, ¿no? Que eso lo llamaban los parásitos. Entonces, para nosotras, los que agitan una bandera, que me puede parecer estupendo, pero ocultan su dinero en paraísos fiscales, no son patriotas, son parásitos. Para nosotras, las grandes empresas multinacionales que burlan sus obligaciones tributarias no son patriotas, son parásitos. Y para Unidas Podemos, los especuladores que hacen negocios con los recursos básicos de los españoles, con la luz, con el agua, el gas, que anteponen sus intereses particulares y privados a la ciudadanía en general, a las necesidades básicas y elementales, no son patriotas. Por tanto, nosotros y nosotras sí nos definimos como patriotas, no los que solo miran para sus intereses particulares privados, ni los partidos políticos que precisamente implementan sus actividades para beneficiar a esa minoría de la población, a un 1% de la población. Nosotras defendemos a la mayoría social. Señor Macías Blanca, ¿le pidió la palabra? Aludía el representante del Partido Socialista a Cataluña. Y eso me va a permitir enlazar con algo que creo que es muy importante para los asturianos. En España está vigente un sistema de financiación autonómico desde el año 2009, que es muy perjudicial para Asturias. Bien, es un sistema que permite la financiación de la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia. Es un sistema que se aprobó hace casi 10 años a la medida del tripartito catalán. A la medida del entonces tripartito catalán. Un sistema perverso, injusto, antisocial. Es la época en la que el señor Zapatero iba por Cataluña diciendo aprobaré el estatut que salga del Parlament catalán. Y claro, se aprobó un estatut inconstitucional, declarado inconstitucional por el alto tribunal. En la pasada legislatura se había avanzado hacia la reforma, pero cuando todo abocaba al acuerdo en ese sistema de financiación, en esa reforma, llegó la moción de censura y el señor Pedro Sánchez volvió a parar. Volvimos a la casilla de salida. De hecho, para que el asunto pasara desapercibido, el Gobierno socialista hizo coincidir la presentación de los presupuestos generales del Estado con el anuncio de que declinaba abordar la reforma del sistema autonómico. Es decir, gracias a Pedro Sánchez consolidamos los ciudadanos de primera y de segunda. Adivinen dónde están los asturianos. Pues los asturianos nos consideran de segunda división. Incluso en el proyecto presupuestario de Pedro Sánchez, los asturianos salimos mal parados. Mire usted, propuesta del Partido Socialista para los presupuestos del año 2019. Incremento territorial para Cataluña, 253 euros por catalán. A los asturianos, 149 euros. Le pido, por favor, que me explique ¿dónde está aquí la igualdad? Bien, se acabó el tiempo precisamente. A ver, señor Prendes. Sí. Mire, esta cuestión de la financiación autonómica es una cuestión básica, fundamental, porque sin financiación no hay servicios públicos. Sin financiación adecuada no hay igualdad. Igualdad tangible y real, no retórica, tangible y real. Y yo lo que le quiero preguntar al portavoz del Partido Socialista, también al portavoz de Unidos Podemos, que ha hablado de la igualdad, es que si ustedes están de acuerdo con el cuponazo vasco, el cuponazo vasco que, por cierto, ustedes tres votaron los partidos a los que representan votaron en el Congreso de los Diputados, porque ¿saben lo que consagra ese cuponazo vasco? Consagra, no está el sistema de concierto, no el cuponazo. Consagra la máxima desigualdad, de tal manera que un niño vasco, un ciudadano del País Vasco, los habitantes del País Vasco disponen hoy de 4.654 euros por habitante a iguales competencias. ¿Sabe cuánto dispone un asturiano? De 2.249 euros para financiar los mismos servicios públicos. Nosotros no estamos de acuerdo con esa España de la desigualdad y ustedes tienen que decir si están de acuerdo o no, porque ustedes votaron, los tres, votaron el cuponazo vasco, votaron a favor de consagrar esa España de los privilegios y nosotros no estamos de acuerdo con eso. La Constitución habla del concierto económico para el País Vasco y para Navarra, pero en ningún sitio dice que eso nos tiene que conducir al privilegio y a la desigualdad. Y vuelvo a decirle, los habitantes del País Vasco, también de Navarra, disponen prácticamente del doble de dinero para financiar sus servicios públicos. Y ustedes ahora quieren trasladar eso a Cataluña, lo cual ya sería el gran desastre. Por eso no pueden cerrar la financiación autonómica, porque no les deja Puigdemont, porque no les deja Torra, porque son ellos los que tienen la llave de la Moncloa.
¿Quién quiere pedir? El señor Morís. Bien, están hablando también de igualdad, y en materia de igualdad. A mí me gustaría sacar también a colación la igualdad entre hombres y mujeres, porque ya que estamos sacando temas de igualdad territorial, a colación de eso también decir que el compromiso del Partido Socialista con Asturias ha sido siempre firme, la gestión de la sanidad y la educación, ya que sacan tantos gráficos y tantos datos. Hay suficientes lugares de España gestionados por el Partido Popular en los que se han cerrado escuelas, en los que se han cerrado consultorios, situación que no pasa en Asturias, ¿no? Tanto que, pues hablan de Asturias, se mantienen en Asturias incluso escuelas con cuatro alumnos, centros de salud, consultorios, garantizando esos servicios públicos para la gente, porque lo que hemos hecho en estos 10 meses es revertir los efectos de la crisis en beneficios ahora para las personas. Y les quería hablar en materia de igualdad porque sí es interesante que se pronuncien. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, porque ustedes dos, tengo que incluir a Foro con PP también, aunque Foro no esté en la coalición del Gobierno de Andalucía, han jugado con los conceptos. Teníamos conceptos ya arraigados como violencia de género o violencia machista y ustedes se han dejado llevar por la extrema derecha, negociando con los conceptos, hablando de violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Y eso hay que matizarlo mucho porque esto lo que nos obligaría sería a retrotraernos 40 años atrás, en esta España de blanco y negro, ¿no?, a la que ustedes les gustaría volver. Y los conceptos son muy importantes, no podemos dar pasos atrás y cuando hablamos de igualdad no hablamos solo de esa igualdad territorial, hablamos también de la igualdad de género y a mí me gustaría saber la posición del señor Oblanca y de los demás intervinientes en el debate, pero sobre todo el señor Oblanca, porque viene representando aquí al partido de Casado, que sería esa supuesta alternativa de gobierno al Partido Socialista en materia de igualdad de género. Bueno, señor Prendes pidió la palabra. Quiero refutarle lo que usted ha dicho ahora. Nosotros somos impulsores y firmantes del Pacto Nacional contra la Violencia de Género. Contra la violencia de género o la violencia machista. Y hablamos así de ese concepto, que es un concepto, por cierto, que viene de las instancias europeas, y hablamos así en el Pacto Nacional por la violencia de género, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que vuelvo a decir que somos impulsores y firmantes. Por cierto, ese pacto quien no lo firmó fue Unidas Podemos, pero nosotros sí. Y lo que le quiero decir, en Andalucía, que es donde estamos gobernando, donde además detentamos la Consejería de la Igualdad, nuestro compromiso, y eso es lo que figura en el acuerdo con el Partido Popular, que es el único acuerdo de gobierno que nosotros hemos firmado, lo hemos firmado con el Partido Popular en Andalucía, es dotar económicamente ese Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que entre de forma inmediata. Y lo estamos haciendo absolutamente. Nuestro compromiso contra la violencia de género, contra la violencia machista, no vamos a aceptar que nadie lo ponga en duda. Nadie, se lo aseguro. Y no vale jugar con esos conceptos. Conseguimos un pacto de Estado contra la violencia machista, que costó mucho trabajo, que costaron muchos meses de trabajo en una comisión del Congreso de los Diputados, y ahora lo que hay que hacer es implementarlo y desarrollarlo. No jugar con las palabras, ni arrojárnoslo a la cara, y sobre todo nosotros no aceptamos esas mentiras que usted ha dicho, porque somos firmantes, impulsores, y ahora lo estamos dotando de contenido, con presupuesto, con dinero y con fondos efectivos en Andalucía, que es donde estamos detentando la Consejería de la Igualdad, que pedimos exactamente que esa consejería, en ese pacto, la queríamos desarrollar nosotros. La igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre las personas, tenga la condición sexual que tenga, garantizando los derechos de la comunidad LGTBI también, absolutamente, y somos impulsores y por lo tanto no le acepto esas mentiras que usted ha vertido en este debate. Pasamos a un segundo bloque, se nos acabó el tiempo, la media hora, pasamos a un segundo bloque que es economía, impuestos, infraestructuras, sanidad, educación, servicios y derechos sociales. Antes empezamos por el señor Morís, ahora vamos a empezar por el señor Martínez Oblanca, que es el representante de PP Foro. Cuando quiera, señor Martínez Oblanca. Pues sí, permítame que saque mis apuntes, porque no, se nos ha ido, la verdad, volando el primer bloque. Además había temas interesantes, como es el tema de las pensiones, que me parece fundamental y tal vez tengamos que mencionarlo posteriormente. Bien, para nosotros el objetivo final de la política económica es la creación de empleo. Si esto es urgente para España, pues para el caso de Asturias es una emergencia. La competitividad de nuestras empresas y de los sectores productivos y, en definitiva, aumentar el Producto Interior Bruto para homologarlo con los países más prósperos de la Unión Europea. Asturias no puede ser una excepción en la economía nacional.
Los indicadores económicos más relevantes nos sitúan año tras año en la cola nacional. Somos el farolillo rojo, los últimos de la fila. Incluso el índice de competitividad de la Unión Europea nos coloca en el tercio de regiones europeas menos competitivas. Somos la región 174 de las 263 regiones europeas y cada año estamos más alejados de los objetivos de convergencia y encima viene un periodo muy incierto con los efectos del Brexit. Si queremos crecimiento económico y empleo, necesitamos reducir el déficit público a través de la contención del gasto. Me temo que los socialistas no les acompaña la historia en esto de contener el gasto. El Gobierno no es para manirrotos que se gastan lo que no tienen, porque cuando vienen las cosas mal dadas, los que más sufren son precisamente los que menos tienen. Lo vimos en 2011 con aquellos planes maravillosos del señor Rodríguez Zapatero y otros inventos socialistas que en lugar de impulsar la economía española nos metió en el pozo. Bien, señor Prendes. Sí. Si la primera palabra en el primer bloque de este debate era igualdad, la segunda es modernización. Modernización que equivale a reformas. Esas reformas que no han querido hacer, no han podido hacer ni el Partido Popular ni el Partido Socialista a lo largo de los últimos 30 años. Miren, hay una cifra que creo que es muy significativa. Tanto con gobiernos del Partido Popular como gobiernos del Partido Socialista, la media del paro en España siempre ha estado prácticamente por encima, cuando no duplicando, la media del paro en Europa. Eso lo que quiere decir es que algo estamos haciendo mal. Y lo que no estamos haciendo son las reformas que nuestro sistema económico necesita. ¿Y cuáles son las reformas que nosotros queremos desarrollar, que queremos implementar y que llevamos en nuestro programa? Fundamentalmente, 3 reformas. La primera de ellas, una reforma fiscal, porque hay que aliviar la carga fiscal a las familias y a las empresas. Una reforma fiscal que en ningún caso pone en peligro los servicios públicos, para nada, pero que creemos, vuelvo a decir, que hay muchas maneras de bajar los impuestos y nosotros apostamos por esa reforma fiscal, por la rebaja de un punto en el IRPF o por la supresión del injusto impuesto de sucesiones y donaciones. Otra segunda reforma que hace falta abordar de forma imperiosa es la reforma de nuestro mercado laboral absolutamente antiguo, que no permite dotar de estabilidad, que condena a la mayoría de los jóvenes, de las mujeres, de las personas con menor cualificación a la precariedad, y hay que abordar esa reforma del mercado laboral para acabar con la precariedad. Y la tercera reforma, imperiosa, necesaria, urgente para el futuro, una verdadera reforma educativa. Somos promotores del Pacto Nacional por la Educación, que dote de estabilidad a nuestro sistema educativo para los próximos 25 años. Ese Pacto Nacional de la Educación del que se levantó el Partido Socialista sin dar muchas explicaciones, para luego presentar el último día, cuando ya había disuelto las cámaras, una nueva ley de reforma educativa sin consenso y que va justo en dirección contraria de lo que necesita nuestro país. Señor Ponte. Si me permitís, para cerrar el primer bloque por nuestra parte en lo atinente a la igualdad entre hombres y mujeres, Unidas Podemos lo tenemos claro, somos una fuerza que se define intrínsecamente como una fuerza política feminista, porque el feminismo es la igualdad precisamente entre hombres y mujeres, y parece que las derechas vacilaron mucho en la autocalificación del feminismo, confundiendo feminismo con embrismo. Estar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres es ser feminista, porque lo contrario sería estar a favor del agua y estar en contra del H2O, lo cual sería una contradicción científica. Me gustaría comenzar, por tanto, este segundo bloque con la cuestión de la fiscalidad. El artículo 31 de la Constitución lo que establece es que la fiscalidad tiene que ser progresiva. Esto, en Román Paladino, lo que significa es que los que tienen más tienen que pagar más, tienen que contribuir más a la sociedad. Pero es que eso es precisamente lo que no ocurre en España. Y las propuestas fiscales de las derechas siempre son propuestas fiscales regresivas para mejorar la vida precisamente de un 1% de la población, no de la mayoría social. En España el 75% de los impuestos lo pagan los trabajadores y los consumidores, vía IRPF o a través del IVA, precisamente. Y solo el 25% lo pagan las empresas multinacionales, que están constantemente en ejercicios de elusión fiscal. Un ejemplo, 33 de las 35 empresas que tienen presencia en España, del IBEX 35, repito, 33 de las 35 no pagan impuestos en nuestro país. Hay que combatir el fraude fiscal. El fraude fiscal supone 80.000 millones de euros anuales según los técnicos de Hacienda, lo cual es una absoluta barbaridad. Desde Unidas Podemos, como no, proponemos bajar el IVA a los productos básicos necesarios a la industria cultural. Es fundamental sustituir el impuesto sobre el patrimonio
por un impuesto sobre grandes fortunas, como digo, para los que tienen más, que paguen más, lo que supondría para las arcas de nuestro Estado más de 1 millón de euros netos. Un impuesto para las transacciones financieras. Y es necesario también, y de esto no se ha hablado hasta el momento, reducir en 10 puntos al menos la economía sumergida. Por tanto, en resumen, se necesita una fiscalidad progresiva que haga que los que tienen más paguen más. Ese 1% de la población, aliviar a la mayoría social, al 99% de la población, no mejorar solo y en exclusiva la vida del 1% de la población, que es lo que parece que quieren hacer las derechas. Señor Morís. Bueno, pues llevamos 10 años de crisis económica y bueno, creemos que esta recuperación ya es hora de que, bueno, pues las grandes cifras, la macroeconomía que llegue por fin a las personas y a los trabajadores y a las trabajadoras. Y lo hemos demostrado con hechos, durante estos 10 meses de gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, en los que hemos demostrado que sí se podía hacer adoptando medidas importantes como la subida de las pensiones, también las pensiones mínimas, la subida del salario mínimo interprofesional, la universalización de la sanidad, la extensión del subsidio de desempleo a mayores de 52 años, la mejora de las becas, la recuperación de las cotizaciones para las personas cuidadoras. Son ejemplos de cómo nosotros queremos que las cuestiones económicas reviertan en la vida de las personas. Recuperando derechos. Hemos demostrado que sí se pueden recuperar esos derechos para los ciudadanos, para las ciudadanas, sobre todo para los que más lo necesitan, y además hemos demostrado que se podía hacer sin poner en peligro el déficit. Lo hemos demostrado que podía hacerse sin poner en peligro el déficit. Estamos cumpliendo los objetivos de déficit de la Unión Europea, 2,6 en 2018 frente al 2,7 previsto, 2,1 en 2019, en Francia está en el 2,8, en Italia en el 2,9, es decir, que lo que queremos seguir haciendo, hay que unir los aspectos económicos con los aspectos sociales, es reforzar los 4 pilares del estado del bienestar. Con este tipo de medidas, mejorar la inversión en educación, incluir la atención dental en la sanidad, eliminar copago farmacéutico, aumentar los recursos destinados a la dependencia, erradicar la pobreza, empezando sobre todo por la pobreza infantil. Las cifras en relación a la pobreza infantil son alarmantes. Pero lo que no podemos es hacer trampa. Es decir, ustedes hacen trampa. ¿Por qué? Porque lo que no se puede es decir que se quieren hacer todas estas cosas y pretender bajar los impuestos. Es decir, que si lo que pretenden es bajar los impuestos, lo que nos tienen que decir es qué recortarían, qué tipo de gastos, inversiones recortarían. El señor Matías Blanca. Permítame, el representante del Grupo Socialista, que le corrija. No llevamos 10 años de recuperación económica. Llevamos 6 años de recuperación económica. Dejaron ustedes una herencia. Me temo que dijo recuperación. No, le he dicho que 10 años de me temo que la herencia del Partido Socialista en el año 2011 todavía hoy la estamos pagando. Mire, lo que hay que combatir son los despilfarros y los políticos despilfarradores. ¿Se acordarán ustedes del primo de Rajoy? Aquel catedrático de ecología. Se habló mucho del primo de Rajoy, pero se habló muchísimo más de la prima de Zapatero. ¿Sabe cómo se llamaba? La prima de riesgo, que puso a España a temblar cuando en 2008 se pasó de los 42 puntos de prima de riesgo a más de 400 puntos. En mayo de 2010, los socialistas congelaron las pensiones. Lo recalco, congelaron las pensiones, bajaron el sueldo a los funcionarios, el 5%, y subieron los impuestos. También se redujo en 6.045 millones de euros la inversión del Estado. Lo sufrimos especialmente en las obras que estaban ejecutándose en Asturias, que se paralizaron. Y les metió un recorte de 1.200 millones, ya que usted mencionaba antes a los ayuntamientos, precisamente a los entes locales. Se eliminó la retroactividad en la dependencia y se rebajó el gasto farmacéutico. Made in PSOE. En Foro creemos que el gran objetivo de la política fiscal es la creación de empleo y de riqueza. Y, por lo tanto, rechazamos el sistema tributario basado en los despilfarradores o en la manivela de recaudar impuestos. Señor Prendes. Sí. Bueno, lo primero que le quería decir al señor Ponte es que, vamos a ver, no sigan diciendo esto que ya decía ayer el señor Iglesias, de que lo importante es que España tenga un sistema fiscal progresivo. Ya lo es. Nuestro sistema fiscal no es proporcional, es progresivo. Es progresivo, es decir, ¿no?
Ah, bueno, pero usted no diga, no, es que la clave está en que tengamos un sistema progresivo. Usted lo que quiere es que se paguen más impuestos, dígalo así. ¿Impuestos a quién? No, no. ¿Impuestos a los Usted lo que más quiere es que se tienen, pague. Bueno, bien. o impuestos a Puede la decir, clase aumentar la trabajadora y a las capas populares de la población. Aumentar la progresividad, que se paguen más impuestos, pero tenemos un sistema progresivo, es decir, cuanto más ingresos tienes, más pagas, no pagas la misma proporción que el que menos ingresos tienen. Y mire, en esto de la justicia fiscal, hombre, nosotros por lo menos nos presentamos aquí y cuando hablamos de la reforma fiscal de la que planteamos, alguna cuestión podemos exhibir. Y podemos exhibir que en el 2018 dejaron de pagar el IRPF en este país los mileuristas, esos trabajadores, esos asalariados que no cobran más de 14.000 euros al año, y dejaron de tributar en el IRPF porque lo impusimos nosotros en el pacto presupuestario con el señor Montoro. ¿Sabe a cuántos españoles, a cuántas familias benefició esa rebaja del impuesto? A 3,5 millones. Y eso fue algo que nosotros impusimos en ese pacto presupuestario con el señor Montoro. Pero mire, decía el portavoz del Partido Socialista, que ustedes son campeones en cuadrar las cuentas y en el déficit. En absoluto. Estamos batiendo récords de déficit y además lo único que tiene que hacer usted es leer los informes de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sobre el presupuesto fake que presentaron y que no consiguieron aprobar. Había un agujero de 10.000 millones después de subir un montón de impuestos, de crear 4 nuevos impuestos y del dieselazo, el dieselazo, que afectaba a 17 millones de españoles que tienen la desgracia de conducir un vehículo diésel, muchos de ellos autónomos, trabajadores que disponen de una furgoneta diésel y a los que ustedes le iban a meter la mano en la cartera una vez más. Señor Morís. Sí, bueno, la verdad es que escuchar al señor Martínez Oblanca, con la larga trayectoria y experiencia que tiene en política, citar estos recursos tan fácil como el del primo de Rajoy, no sé si este primo de Rajoy, creo recordar que era el que negaba el cambio climático, me parece, ¿no? Es decir, bueno, las fuentes son muy buenas. Mire, yo le voy a leer una noticia, sí, pero bueno, del mundo. Sí, ustedes niegan el tema de la igualdad, niegan el cambio climático, es decir, ahora se han apuntado a toda esta serie de modas que parece que salen del señor Trump, ¿no? Que también hace negaciones, y ustedes van a rebufo de la ultraderecha haciendo seguimiento a ese tipo de afirmaciones. Mire, publicada por El Mundo, que creo que no es un medio sospechoso en cuanto a lo que voy a leer, año 2013, en relación al Partido Popular. Solo en el primer año y medio de legislatura, el Ejecutivo realizó 30 subidas mediante 5 revisiones del IRPF, 4 de impuesto de sociedades, 2 del IVA, 2 del impuesto de bienes inmuebles o la renovación del impuesto de patrimonio cuando había anunciado su supresión. En este periodo creó 12 nuevas figuras tributarias, de ellas 8 en el sector eléctrico y otras para cobrar el 20%. Bueno, podría seguir, pero ustedes hacen unas propuestas en campaña y otras cuando gobiernan. Eso hay que dejarlo claro. Es decir, están, podríamos decir, que no diciendo la verdad a los ciudadanos y a las ciudadanas, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Y también en Ciudadanos nos pasa exactamente lo mismo, es decir, cuando estamos hablando de impuestos tenemos que hablar también de servicios públicos y los pilares de esos servicios públicos son la educación y la sanidad. Y ustedes, que están hablando de reducir y de quitar impuestos, están haciendo una promesa falsa a la ciudadanía. O sea, ustedes tienen que dejar bien claro qué impuestos son los que quieren quitar y si quitan impuestos, qué recortes van a hacer en estos servicios básicos, en la educación y en la sanidad. Públicas. Hay que remarcar que públicas, porque en todas las iniciativas y donde ustedes tocan gobierno y las propuestas que hacen, hay, bueno, pues un tufillo, podríamos decir, a sistemas privados, tanto en la sanidad como en la educación. Y para garantizar esos servicios públicos, sanitarios, educativos en España y en Asturias, necesitamos un sistema impositivo progresivo. Señor Ponte, sorprende, señor Ponte. La clave de bóveda es a quiénes se les aplican, a quiénes se les suben los impuestos. Y las propuestas de las derechas es precisamente facilitar los impuestos a las rentas altas, es decir, reducir los impuestos a las rentas altas. Por eso siempre comienzan el abordaje hablando del impuesto de sucesiones y donaciones en esos tramos, impuesto de patrimonio. Nosotros y nosotras defendemos exactamente lo contrario, que paguen más los que tienen más, que contribuyan de ese modo a la sociedad. No aliviar exclusivamente a un 1% de la población, sino a los autónomos, a las clases medias, a las clases populares, a la clase trabajadora. En definitiva, son muchas cuestiones, el debate es apasionante. Otra cuestión que salió a colación es la de las pensiones. Nos quedamos solos y solas también en Unidas Podemos. Fuimos la única fuerza política, el único espacio político que defendió blindar por ley la revalorización de las pensiones al nivel del IPC. La única fuerza política al respecto. Llama muchísimo la atención que representantes de foro del Partido Popular
hagan esta distinción entre gasto social, o confundan, mejor dicho, ¿no? Gasto social y despilfarro. Parece que a la derecha siempre le disgusta hablar de gasto social, pero claro, es que gasto social o inversión, gasto social, si lo quieren, digámoslo así, gasto social significa que la gente pueda tener educación, aunque venga de una clase humilde, que sea modesta, significa que la gente tenga una sanidad garantizada, pública, gratuita, universal, que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna, como recoge también la Constitución en su artículo 47, que todo el mundo tenga un empleo estable, que pueda elegir, además lo marca también la Constitución. Claro, el representante del Partido Popular, Foro, Partido Popular, hablaba de crear empleo. ¿Quién va a estar en contra de crear empleo? Pero se tiene que crear empleo de calidad. Y en este país el modelo de contratación fundamental es el contrato temporal, el trabajo basura, y tiene que ser el contrato definido. Esa es la posición. No sirve simplemente hablar en términos abstractos de empleo. Hay que hablar de empleo de calidad. Un empleo de calidad, eliminando la brecha del género entre hombres y mujeres. Las mujeres siempre sufren mucho más esas tasas de desempleo. De hecho, España es el segundo país con la mayor tasa de desempleo femenino en Europa. Yo, mire, este mantra de que si uno habla de bajar los impuestos es que está queriendo cargarse los servicios públicos, miren, ya no cuela. Ya no cuela, no, lo han dicho los dos, pero a mí me lo ha dicho específicamente. No, quiero decir, y no cuela, porque esto no va solo de gastar, sino de gastar bien, en todo caso de gastar mejor. Y miren, nosotros tenemos un ejemplo, que es lo que acaba de suceder en Andalucía. Le voy a dar unas cifras. Mire. En Andalucía, en el nuevo gobierno, donde nosotros ahí ostentamos la cartera de Economía, solo con la auditoría que hemos hecho, hemos detectado una administración paralela de 200 entidades públicas, entre ellas más de 30 agencias, otras tantas fundaciones y consorcios, y más de 130 empresas públicas participadas por la Junta de Andalucía, la mitad de ellas inactivas. ¿Saben ustedes cuánto dinero manejaban esas agencias? Se lo voy a decir, 3.500 millones de euros al año, con una fiscalización, irrisoria, débil, si usted quiere, ¿no? Por lo tanto, esto va de gastar mejor y va de aplicar los recursos a lo que hace falta, que es efectivamente a los servicios públicos. Y nosotros sí proponemos una rebaja fiscal y decimos cómo la vamos a pagar. Y le voy a decir cómo. Nosotros, ya les he dicho, planteamos una rebaja del 1% del IRPF, planteamos la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Y mire, ¿sabe usted cuánto se recauda en Asturias del impuesto de sucesiones al año? ¿Lo sabe? Se lo digo yo. Unos 100 millones. Está presupuestado 101 millones de euros para este presupuesto. En el conjunto del país, aproximadamente unos 2.000 millones de euros. ¿Sabe cuánto se ahorraría suprimiendo las estructuras clientelares, las estructuras políticas y toda la red clientelar que anida en torno a las diputaciones provinciales? Solo, para empezar, solo con eso, sin ningún esfuerzo de gestión, en torno a los 1.200 o 1.300 millones de euros. Por lo tanto, se puede gastar mucho mejor, se pueden mejorar los servicios públicos haciendo un esfuerzo de eficacia y de eficiencia y suprimiendo toda esa red clientelar en la que ustedes han habitado durante los últimos años. Sí, me gustaría, siguiendo el tema de la fiscalidad, incidir en que ustedes nos abocan a la desigualdad fiscal y hay distorsiones fiscales dependiendo del lugar de residencia. Queremos que se garantice que el sistema tributario español esté presidido por la homogeneidad fiscal y la igualdad entre territorios. Caso paradigmático de Asturias, también de otras comunidades, pero singularmente de Asturias. Aquí se ha citado. Conviene recordar que los amigos de la manivela recaudatoria pues rechazaron en el Congreso, no hace mucho tiempo, al final de la legislatura, el mes de diciembre, rechazaron una proposición de ley para suprimir esta sangría de los derechos patrimoniales y hereditarios. En Asturias, que Partido Popular y Foro respaldamos. Muy bien. Proposición de ley que, como digo, aprobamos. En Asturias, en el año 2017, se rechazaron 1.697 herencias por no poder atender el impuesto de sucesiones. 1.697 familias asturianas o asturianos que no pudieron asumir como consecuencia del impuesto de sucesiones que la izquierda mantiene en nuestra región. Hay varias reglas en el sistema fiscal que conviene modificar. El sistema impositivo debe garantizar la suficiencia financiera del Estado. Por lo tanto, hay que ser responsable en lo que se gasta y no gastar lo que no se tiene. No solo por sentido común, también por nuestra pertenencia a Europa. Usted lo recordaba al principio del debate.
En el año 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución, en los minutos basura de aquella legislatura. Por cierto, con el voto en contra de Foro, porque lo que ahí se quería era lavar los efectos de la durísima política económica impuesta por el PSOE. Se le fue el tiempo, 260.000 millones de déficit público. Pidió para el señor Ponte y luego el señor Morís. Bueno, volvemos entonces al artículo 135. Insistimos, 60.000 millones de euros. Hay una simetría un tanto curiosa. Cuando una familia en este país, desgraciadamente, se endeudó o se endeuda, fue desahuciada de su vivienda. Nadie se lo perdonó. Sin embargo, cuando se endeudaron los bancos, se lo perdonamos y lo rescatamos. 60.000 millones de euros. Con esos 60.000 millones de euros hay dos posibilidades. O darlos por perdidos, que es lo que parece que hacen el resto de formaciones políticas, o que reviertan en la mejora de la vida de las personas, de la gente. ¿Cómo? Con la creación de una banca pública. Una banca pública precisamente que va a garantizar la fluidez del crédito necesario para las pymes, para esas personas que son fundamentales también en nuestro tejido empresarial. Por eso es necesario una banca pública. Llama muchísimo la atención, incluso hasta me causa sonrojo, esa confusión que utiliza constantemente la derecha, ¿no?, entre el gasto social y el despilfarro. Vamos a ver, hay que hacer un poco de pedagogía. El gasto social, como decía, es necesario para mejorar la vida de las personas. Efectivamente, el gasto tiene que estar controlado, tiene que ser eficiente, etcétera, etcétera. El despilfarro es el uso ineficiente, el gasto ineficiente de ese dinero que es público. Por ejemplo, cuando en España pues, la construcción de 1 kilómetro de autovía cuesta el doble que en Alemania, por poner un solo ejemplo. Pero, por otra parte, además del gasto social y además del despilfarro, está la corrupción, que eso es el uso ilegal del dinero público, ¿no? La utilización ilegal del dinero público, la utilización pública de ese dinero. Y hay muchos casos del Partido Popular con el que usted va en coalición. Hablamos del caso Gürtel, podemos hablar de muchos casos y también del Partido Socialista, podemos hablar del caso de los ERES, podemos hablar del caso Púnica, del caso Malaya, el caso Bárcenas. Por tanto, no confundamos a las personas entre gasto social, despilfarro y corrupción, que son tres cosas. Tiene la palabra. Bien, bueno, comenzar diciendo que es sintomático, ¿no?, que nos ponga el ejemplo de Andalucía como un ejemplo, paradigmático en ese acuerdo, que por cierto, con esos acuerdos usted ha gobernado también con nosotros, ustedes, ¿no?, ciudadanos en Andalucía. Mire, yo he trabajado 3 años como profesor en la Universidad de Córdoba, creo que conozco algo Andalucía, conozco su sistema educativo y he sido también usuario de su sistema sanitario. Pero con esos datos que usted, con eso que dicen de los impuestos que han suprimido en Andalucía, veremos a ver cómo se acaban resintiendo estos sistemas, ¿no?, el sistema sanitario y el sistema educativo. Porque esto hay que dejarlo bien claro, es decir, ustedes hablan de despilfarro, lo decía ahora el señor Ponte, ¿no?, es decir, hablan de despilfarro. Para ustedes, despilfarro es decir que 273.000, por ejemplo, pensionistas en Asturias se beneficien, por ejemplo, de la subida de las pensiones. Es decir, tenemos que dejar las cosas claras. Se debe potenciar el estado del bienestar, sí o no. Es decir, a ustedes enseguida estaban con el tema del patrimonio, los impuestos, eliminar fiscalidad, etcétera, etcétera, pero lo que no dicen claramente es que lo que quieren hacer es menguar el estado del bienestar. Tenemos ejemplos sobrados. Por ejemplo, podemos buscar la Castilla-La Mancha de Cospedal, por ejemplo, en el medio rural, el despoblamiento. Sí, no. Y a usted, que está gobernando, o ha apoyado al Partido Popular. Usted ha apoyado... No, en Castilla-La Mancha no, pero usted ha apoyado... No, a ver, perdone, déjeme hablar. Ustedes están apoyando, han apoyado las políticas del Partido Popular en este último tramo. No le estoy hablando de Castilla-La Mancha, le estoy hablando de España. De España le estoy hablando, por favor, si no le importa, respete mi tiempo, ¿no? ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos impuestos? ¿Más o menos impuestos? La respuesta yo creo que está clara, los necesarios para sostener la educación, la sanidad, la dependencia o las pensiones. Si es que no valen falsos debates. Aquí está puesto, hay un riesgo, que es el riesgo del bloque de las derechas o el Partido Socialista, que es la alternativa real para mantener este estado del bienestar, para mantener la sanidad y para mantener la educación. Y con ustedes está en peligro. Tiempo, ya se fue. El señor Prendes. Sí. No nos va usted a hacer callar con la defensa del estado del bienestar. Esa ha sido mi primera intervención.
Y quien está poniendo en riesgo el estado del bienestar ahora sí son los que ustedes, el gobierno de Pedro Sánchez con sus aliados nacionalistas, quieren construir un estado desigual, un estado de los privilegios. Ustedes quieren construir ese país para el futuro por la condición que le están imponiendo ellos. Si usted hablaba de Andalucía y hablaba de sanidad, mire, yo le voy a hablar de la sanidad de Andalucía, efectivamente, porque se trata de gestionar bien y de gestionar bien lo público. Y nosotros en Andalucía, al entrar, lo primero que hemos descubierto es que ustedes tenían embalsados, metidos en un cajón, más de 500.000 pacientes en lista de espera. La lista de espera de la sanidad en Andalucía de pronto se ha multiplicado por 2, porque ustedes tenían guardado en un cajón a 500.000 andaluces en espera de una operación o de una intervención médica. Por lo tanto, no me hable usted de gestionar bien la sanidad pública y de la sanidad andaluza, porque es un ejemplo precisamente de todo lo contrario. No me hable de la educación. Usted ha dicho que ha sido profesor en Córdoba. Ya le decía, usted sabrá que quien está a la cabeza de las estadísticas de fracaso escolar en España es Andalucía, donde ustedes estaban gobernando 38 años. Y lo primero que hemos hecho al llegar al gobierno, que también tenemos la cartera de educación, es un plan de choque precisamente para atajar el fracaso escolar. Pero mire, yo quiero hablarles de otra cosa que es fundamental y más que en ningún sitio en Asturias, que es el empleo. Y el empleo joven. El empleo joven, donde en Asturias batemos todos los récords, el 48,5% de tasa de desempleo juvenil, la tasa más alta de todo el país. O abordamos una reforma profunda en nuestro mercado laboral o condenamos a nuestros jóvenes a la precariedad. Y de eso hay que hablar, efectivamente, de combatir la precariedad con un contrato fijo desde el principio, con derechos, una bolsa de derechos laborales que dé estabilidad y flexibilidad al trabajador y la reforma de la formación. Y aquí sabemos bastante en Asturias, cuando hablamos de la reforma de la formación, ¿a qué nos referimos? La reforma de la formación para el empleo, que es un absoluto fracaso, que no consigue reintegrar a nuestros trabajadores al mercado laboral y que nuestras empresas, y esto es lamentable, no encuentran a los trabajadores. Señor Martínez Oblanca. Sí, no nos haga trampa, señor portavoz del Partido Socialista. La subida de las pensiones es como producto de los presupuestos generales del Estado vigentes actualmente, que son los prorrogados del año 2018 que el Partido Socialista Obrero Español votó en contra en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Ustedes están gobernando con los presupuestos aprobados por Partido Popular, Ciudadanos, Foro, etcétera, etcétera. Ustedes votaron en contra. Por cierto, el señor Sánchez, en la moción de censura, en el debate de investidura, se comprometió a ejecutar esos presupuestos y mintió. Y lo sabemos los asturianos especialmente. Dentro de este bloque, señor moderador, como se nos va el tiempo, quisiera mencionar al menos el tema de las infraestructuras, que es algo vital para nuestra región. Dije al principio del debate que los asturianos no queremos ser más que nadie, pero tampoco no queremos ser menos que nadie, en definitiva. En el asunto de las infraestructuras se aprecia la discriminación, la marginación y el desprecio a Asturias por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros, en nuestro programa electoral, comprometemos, Partido Popular Foro, la coalición PP Foro, comprometemos infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias para sacar a España y a Asturias particularmente del retraso secular que tenemos en comunicaciones. Es el caso de la autovía del suroccidente, entre Oviedo y La Espina, que queremos completar cuanto antes. Por cierto, el gobierno socialista, con Pepiño Blanco de ministro, paralizó esas obras en el año 2010. Los enlaces por carretera del Musel, el acceso al puente de Avilés, la Zaria, la conexión de Zaria con la Y y algo muy importante e irrenunciable para nosotros, homologar la variante de Pajares para que la alta velocidad llegue a Asturias y se conecte Oviedo y Madrid en 2 horas y media, a la misma velocidad que el resto de los corredores ferroviarios españoles, ni más ni menos. Terminamos con esta intervención el segundo bloque. Ahora vamos a hacer un alto de 5 minutos y enseguida volvemos con el tercer bloque. Hasta ahora. Tenéis que hablar más de... A partir de ahora vas a hacer tantos planes que no vas a tener ni tiempo. Menús exclusivos, los mejores gimnasios, turismo de fin de semana, productos gourmet, entradas para animar a tu equipo preferido, cines, museos, conciertos, espectáculos.
Offerplan. Alucinarás con nuestros planes y ofertas. Todos los lunes, El Doblete. Consigue la mejor información que te ofrece el comercio y llévate por el mismo precio toda la información deportiva del diario AS. Venta conjunta inseparable cada lunes, solo en la Comunidad de Asturias. A partir de ahora vas a hacer tantos planes que no vas a tener ni tiempo. Menús exclusivos, los mejores gimnasios, turismo de fin de semana, productos gourmet, entradas para animar a tu equipo preferido, cines, museos, conciertos, espectáculos. Offerplan. Alucinarás con nuestros planes y ofertas. Bien, ya estamos aquí otra vez, estamos en el debate electoral con los candidatos al Congreso de los Diputados de la circunscripción asturiana por parte de las coaliciones y partidos que han sido parlamentarios en 2015 y 2019,
Como todos ustedes saben, PP Foro, Partido Socialista, Unidas Podemos y Ciudadanos. Vamos a tratar esta segunda parte, el tercer bloque, que afecta a los siguientes asuntos: cambio climático, modelo energético, industria, empleo, turismo y agroganadería. Como cada bloque empezamos por un lado o por otro, en este caso le toca al candidato socialista, el señor Morís. Tiene la palabra. Bien, antes de meterme con ese bloque, quiero aprovechar solo unos segundos para una cuestión que me quedó del bloque anterior en relación a las infraestructuras. Parece mentira que nos hable de programas de infraestructuras para Asturias, señor Blanco, que han hecho en 7 años. Sería una pregunta para hacerle. El ministro Ábalos ha recuperado en 10 meses la agenda asturiana en materia de infraestructuras. Lo vemos con la variante de Pajares. Las obras se culminarán en el año 2020 y podríamos sacar también a colación el peaje del Huerna, que José María Aznar y Cascos, el fundador de su partido, prorrogó hasta el año 2050. Lo digo un poco para rebatir los argumentos anteriores. Centrándome en el bloque, ¿no?, en relación al modelo energético, industria, etcétera, etcétera, tenemos que tener en cuenta el cambio climático, inicialmente, que es un problema real que no podemos obviar, a pesar de la actitud de algunos partidos políticos, especialmente de la extrema derecha, escuchando afirmaciones, ¿no?, por esos partidos de derecha y de ultraderecha que siguen, como decía antes, los pasos de Trump y califican, bueno, de falacia los informes científicos sobre las consecuencias para el cambio climático. El Partido Socialista ha demostrado, y lo hemos visto también en estos 10 meses, que está comprometido con una transición justa, justa para las personas y justa para los territorios. Es decir, queremos aprovechar las oportunidades de este proceso. Es decir, no solo es un problema, sino que también podemos ver aquí una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para desarrollar nuevas industrias, crear nuevos empleos, también para reducir nuestra dependencia energética, ¿no? Tenemos, por tanto, un objetivo: reducir las emisiones de CO2, buscar la eficiencia energética, aumentar la generación por renovables. ¿Qué hemos hecho en estos 10 meses? Tenemos un buen ejemplo: el Estatuto de la Industria Electrointensiva. ¿Qué ha hecho el PP a ese respecto en relación a la industria y a la energía en esos 7 años? Nada. Es decir, ha tenido que venir un gobierno del Partido Socialista para en 10 meses poner a Asturias en la agenda de España, también en esta materia. Bueno, se le fue el tiempo, el señor Ponte. Bueno, el borrador del Estatuto de las Industrias Electrointensivas solo reduce 2 euros el megavatio, y eso hace que nuestra economía, que nuestra industria no sea competitiva con el resto de países de la Comunidad Europea, y además se desoyeron propuestas muy claras de los sindicatos de clase, como por ejemplo distinguir las industrias hiperelectrointensivas de las que no son, con lo cual es un borrador que se hizo de espaldas a las propuestas de los agentes sociales y sindicales. Dicho sea de paso también que la construcción de la variante de Pajares fue una propuesta de Izquierda Unida en 1997, aprobada una proposición de ley como infraestructura prioritaria que lleva 9 años de retraso, y los asturianos y las asturianas tienen que escuchar más veces hablar de este retraso que el de Asturias patria querida, ¿no? Lo tienen que escuchar más veces. Pero yendo al tema concreto que ahora mismo nos convoca, hay que hablar efectivamente de la calidad de empleo. Claro, Ciudadanos siempre habla de igualdad. En España el 10%, hay un 10% de españoles que tienen tanto patrimonio como el otro 90%. Según un dato de la OCDE, para que el 10% de familias más pobres españolas lleguen a alcanzar el ingreso medio de la población, tendrían que transcurrir 120 años, lo que eso supone para nuestro tejido social de las clases medias en España. Somos el tercer país de Europa en riesgo de exclusión social, con la tasa de desempleo femenina el segundo, en paro juvenil el segundo país en Europa. ¿Cuál es la consecuencia, o qué tiene, mejor dicho, por qué estamos en esta situación? Estamos en esta situación precisamente por las reformas laborales que han ido deteriorando la calidad del trabajo en España. El otro día el portavoz de Economía del Partido Socialista, Pedro Saura, decía que el Partido Socialista, no modificarían la reforma laboral, la última reforma laboral, la del Partido Popular, si no lo quería así la patronal, sin el consenso de la patronal. Bueno, la posición de Unidas Podemos es contundente. Nosotros derogaremos la reforma laboral, se ponga como se ponga la patronal, porque precariza la vida de los españoles y de las españolas. Bien, el tiempo ahora para el señor Prendes. Sí, vamos a ver. En primer lugar, el tema de la transición energética, fundamental, vital para Asturias. Y aquí hay que decir una cuestión. Uno de los grandes problemas que tiene Asturias, el gran enemigo, la gran enemiga de Asturias y de su sector industrial, se llama Teresa Rivera.
Si hay un riesgo cierto para la continuidad de nuestro sector industrial, es la política desarrollada desde el Ministerio de Transición Energética de la señora Rivera. Y, señor Morís, yo quiero preguntarle una cosa. ¿Usted con quién está? ¿Con Javier Fernández y el Gobierno de Asturias o con Pedro Sánchez y Teresa Rivera? Y tiene que decirlo con quién está, porque están defendiendo planteamientos completamente distintos. Una transición energética gradual, un estatuto para las industrias electrointensivas que la dote de los 3 elementos que llevan reclamando más de 5 años, diría yo, más de 6 años, y esto también el Partido Popular no ha hecho los deberes, y que les dote de estabilidad, de predecibilidad y de competitividad. ¿Con quién está usted? ¿O con la que quiere acabar con nuestro sector industrial, que se llama Teresa Rivera, que, por ejemplo, se carga la cogeneración en Asturias, que afecta a 22 empresas de tamaño medio de nuestra región, que les impide una rebaja de 37 millones de euros, que pone en riesgo la continuidad de esas empresas y que, además, yendo en contra de lo que ustedes defendían cuando estaban en la oposición? Por lo tanto, usted tiene que contestar a esa pregunta. No me ha contestado a ninguna de las preguntas que le hice en los otros 2 bloques, pero esta es una pregunta vital para Asturias. Usted tiene que decir si está de parte del Gobierno de Asturias y de los intereses de Asturias o de parte de Teresa Rivera, que quiere cargarse el sector industrial asturiano. Señor Blanca. Cuando el señor representante de Unidos Podemos legítimamente reivindicaba el papel de Izquierda Unida en la ley de la variante de Pajares del año 97, se le olvidó comentar que sus socios de investidura entonces votaron en contra. Y votaron después también en contra en el Congreso y en el Senado, y vuelta a votar en contra, hasta 7 veces en contra de la variante de Pajares, estos paladines de la alta velocidad. Hablemos de energía. España es un país muy dependiente energéticamente, casi el 98%. Y, por tanto, tenemos que comprar las fuentes energéticas al exterior, al precio que nos fijen otros países. Ustedes han renunciado a la soberanía energética española finiquitando el carbón. El comisario europeo de la competencia, el socialista Joaquín Almunia, puso fecha en el año 2000 para que finalizase en el 2018 y el gobierno de Pedro Sánchez remató la jugada del señor Almunia. Ese es el compromiso que tienen ustedes con el carbón y con las cuencas mineras. Enmascarado en un proceso de descarbonización, ustedes condenan a la desertización a las cuencas mineras. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, incluso antes de estar constituido el Consejo de Ministros, ya anunciaron ustedes un giro copernicano en la política energética española. Y eso está basado, como se apuntaba, en un ecologismo fundamentalista, radical, que ya se ha llevado por delante, como digo, la minería del carbón. Ahora se lleva por delante también las centrales térmicas de generación eléctrica. Oiga, explíqueselo usted en Lada, explíqueselo usted en Soto la Barca, explíquelo en Tineo, lo que va a suponer para esas comarcas el cierre y la pérdida de centenares de puestos de trabajo. Y todo esto, insisto, cuando España está pagando uno de los recibos de la luz más altos de la Unión Europea, lo que afecta a hogares, comercios, pequeñas y medianas empresas y a nuestra industria electrointensiva. Señor Morís. La verdad es que sorprende escuchar al señor Blanca, ¿no? Es decir, a su partido, a Foro y al Partido Popular hablar de estas cuestiones, porque han sido 7 años, es decir, 7 años de un gobierno que no ha hecho nada absolutamente en materia industrial, es decir, una ausencia absoluta de política industrial. Nos habla usted desde la transición ecológica. El gobierno no está acelerando esta transición ecológica. Es la Unión Europea la que ha acordado y está impulsando esta transición ecológica en su conjunto. Es decir, que cuando se habla del cierre de las centrales térmicas, eso deriva, como usted bien sabe, de una directiva de emisiones industriales del año 2010 que fija el 2020, ¿no?, para hacer las determinadas obras ambientales. Lo cierto es que esto, siendo un mandato de la Unión Europea, el Partido Popular y ustedes, tengo que incluirlo a usted también con el Partido Popular, no hizo absolutamente nada para preparar a España ante esta transición que nos venía encima. Con lo cual, el Gobierno actual, ya que están hablando de esos modelos y demás, no está acelerando nada. Simplemente lo que está haciendo es afrontar el proceso de transición que marca la Unión Europea y queremos hacerlo sobre todo salvaguardando los intereses de los trabajadores afectados y los territorios donde viven. Les pongo un ejemplo. El plan de empresa de UNOSA, que se ha pactado con los sindicatos mineros, es un buen ejemplo de transición justa, ¿no? El mejor ejemplo lo tenemos aquí en el caso de UNOSA, tras un acuerdo entre el Gobierno de España, la dirección de la empresa y los sindicatos
mineros. Medio Quizás minuto. haya que recordarle el papel, por ejemplo, de Teresa Mayada y el plan de cierre de la minería, de lo que nos hemos enterado prácticamente por casualidad. Con lo cual, estaría bien que no mintiesen en esta materia, porque el problema es que aquí las derechas, y particularmente el Partido Popular, no hicieron los deberes en estos 7 años. Ausencia de política industrial total para Asturias y para España. Señor Prendes. Bueno, ya veo que no me va a contestar tampoco a lo que le acabo de plantear, de parte de quién está usted. Está claro. No me lo ha contestado. Yo le he hecho una pregunta muy clara y no me lo ha contestado. Pero mire, hay dos cosas que realmente me provocan perplejidad, ¿no? Me provocan perplejidad que usted venda el plan de UNOSA como la quinta esencia de la reconversión del sector de la minería. A finales de los años 90, UNOSA tenía aproximadamente 27.000 trabajadores, 27.000 mineros. Hoy ustedes presentan un plan de la minería que va a dejar a UNOSA reducida a menos de 500 trabajadores. Y eso ustedes lo venden como un éxito. Por el medio, entre uno y otro, ¿sabe lo que ha pasado? Han pasado 2 planes de la minería, 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros, señor Morís, de los que ustedes dispusieron para crear un tejido alternativo, ofrecer una salida a los jóvenes de las cuencas y que no lo han conseguido. No solo eso, sino que por el camino se han quedado casos como el caso Ulla o el caso Villa y todos los casos de despilfarro de infraestructuras y de pérdida de esos fondos que tenían que haber servido para la reconversión minera y que han servido para otras cosas menos para lo que tenían que servir. Ustedes han despilfarrado 2 cosas que hoy no tiene Asturias: tiempo y dinero, y han cegado el futuro para los jóvenes de las cuencas. O sea, que se presenten con ese pírrico plan como la quinta esencia de la transición es tremendo. Y luego, en el tema de la energía, mire, usted ha hablado, el tema de las infraestructuras, usted ha hablado de la agenda asturiana y del señor Ábalos. Mire, ¿sabe lo que es el plan de vías de Gijón? Hoy es esto. Esto es el solarón. Esto es lo que vino el señor Ábalos a regodearse de que había conseguido el gran plan, el gran convenio que iba a sacar a Gijón de esa situación de abandono en esa infraestructura fundamental. ¿Sabe cuántos años llevamos con esto? 17 años. Y ahora dicen que lo van a acabar en el año 2025. Una infraestructura que ustedes van a acabar en 23 años. Por cierto, la gestión del Partido Popular y la gestión de la señora Morillón en esto también deja mucho que desear. Vuelvo a decir, después de 17 años, su gestión de las infraestructuras, la suya y la suya ya pasó el tiempo, señora Blanca. La señora Morillón ha propiciado un acuerdo amplísimo en el Ayuntamiento de Gijón, que es lo que ha permitido 8 años de gobierno que se firmase antes de ayer 8 años de gobierno para esto, el plan de vías. El plan de vías de Gijón, no nos van a dar lecciones ustedes sobre ello, porque es una legítima obra impulsada por Álvarez Cascos para Gijón. 2003. Y dejamos un túnel construido de 3,5 kilómetros. Pregunte usted desde entonces, abandonado por los socialistas, que se pasaron 7 años decidiendo si iba a Cabueñes en superficie o subterráneo. Permítame volver a la política industrial, que está muy condicionada por el papel subalterno que Pedro Sánchez le adjudicó al Ministerio de Industria frente al Ministerio de la señora Rivera, que lo mismo amenaza a los cazadores para desesperación del medio rural que al diésel para desesperación de la industria del automóvil, la de los o daños colaterales en la industria asturiana, como hemos podido ver en los temas del galvanizado, la chapa o la hojalata. Bien, la industria en Asturias es su aspecto fundamental. Ha sido siempre una fuente estable de trabajo cualificado. Y hoy Alcoa tiene una amenaza de cierre. Hay 700 trabajadores entre Galicia y Asturias que pueden perder su empleo. Y Arcelor tiene un ERE por la caída de pedidos. Hay una advertencia, además, de cierre de hornos altos y aumenta la preocupación. El estatuto electrointensivo fue Foro el único partido en el trámite de enmiendas, de alegaciones, el único partido de los presentes que presentó alegaciones contra un estatuto que es agresivo y lesivo para el futuro de la industria de Asturias. Señor Morís. ¿Usted es Foro o es PP? Es que no nos queda bien claro en qué condición viene, porque ustedes van para gobernar en coalición, es decir, usted va a apoyar la investidura del señor Casado, ¿no? Si llegamos ahí. Sí, ya nos queda muy claro el cambio de qué cumplimientos. Así hemos visto, 7 años está reivindicando usted el papel del plan de vías, está reivindicando usted el papel de Cascos, el papel de la señora Morillón, pero ha tenido que venir un gobierno socialista para, en estos últimos 10 meses, desbloquear la firma
firma de ese convenio, ¿no? Falta más de 800 millones por ejecutar, que van a cambiar la ciudad y que van a transformar la ciudad de Gijón, a pesar de que usted, bueno, pues con la fotita de la zona verde le parezca una cuestión menor. A mí no me lo parece, yo creo que a los gijoneses y gijonesas tampoco. Y en cuanto a la cuestión de medidas industriales, el Partido Popular y su socio, Foro Asturias, nos pueden dar pocas lecciones. Nosotros hemos recuperado el Ministerio de Industria, al igual que el de Igualdad, que tanto se les llena la boca agua ahora hablando de igualdad, sorpresivamente, o el Ministerio de Cultura. 7 años de ausencia de política industrial en los gobiernos del PP, apoyados también por Foro. Eso ha hecho mucho daño a la industria, no solamente a la industria española, sino también que a la industria asturiana. Entonces, si es tan importante garantizar que esta industria sea competitiva, ¿por qué ustedes en esta legislatura, en estos 3 años de acuerdos, no plantearon o no impulsaron, PP, Foro y Ciudadanos, un estatuto? Ha tenido que venir el PSOE para ponerlo en marcha, pero es que en estos 10 meses a nosotros ha llegado... Medio minuto me queda. Un montón de problemáticas que venían de los periodos anteriores y que nosotros, la gente, es decir, los asturianos y asturianas nos han pedido soluciones y las hemos tenido que poner encima de la mesa. Antes les hablé de algunas de infraestructuras. Aquí podemos hablar del estatuto de las electrointensivas, pero podríamos hablar incluso de la pesca, que más adelante viene, ¿no? Es decir, cómo hemos abierto también en el tema de la Xarda un nuevo reparto, atendiendo a esos pescadores asturianos. Entonces nos pueden dar pocas lecciones de desbloqueo y de buena gestión. Se fue el tiempo. Señor. Que el Partido Popular o Foro PP, o como sea en este caso la coalición, impute a otras formaciones políticas el cierre de la minería, causa cierto estupor. Yo vengo de las comarcas mineras, soy de Turón, soy de Mieres, y recordamos perfectamente cómo en diciembre de 2012 Mariano Rajoy bloqueó 213 millones de fondos mineros. Y eso no lo podemos olvidar con facilidad. Si me permites hablar, por favor, porque el tiempo es escaso. Gracias. Por tanto, la transición energética, nosotros y nosotras tenemos un mensaje muy claro, tiene que ser una fuente de oportunidades, no de migración. En Asturias, desde 2012, han emigrado más de 102.000 jóvenes. Asturias tiene que mejorar y modernizar su PIB industrial. Tenemos que fortalecer nuestra industria y, por tanto, la transición energética no puede significar el desmantelamiento de nuestra industria, sino la modernización de la misma. Y para eso es necesaria la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación. Y por eso, a escala estatal, es fundamental tener un plan de ciencia y tecnología, porque con la innovación, el desarrollo y la investigación tecnológica mejoraremos nuestra industria. Así, sintéticamente, decimos que no hay política energética sin política industrial y viceversa. Se conjugan. Al respecto de los autónomos, creo que aquí nadie ha hablado de los autónomos. Hay que mejorar las ayudas de los autónomos y hay que reducir un fenómeno absolutamente preocupante, que es el de los falsos autónomos. El artículo 128 de la Constitución tampoco se cumple, porque lo que dice es que la riqueza general del país debe estar subordinada al interés general. Y lo que dice este artículo 128 de la Constitución también es que se reserva con carácter público, si es necesario, los recursos básicos imprescindibles del país, de la nación, para anteponer los intereses de la mayoría social, diríamos, a los intereses particulares o los beneficios privados. No puede ser que estén en manos de personas o de empresas que especulan, que hacen negocios con la luz, con el agua, con el gas, que hacen que las tarifas suban hasta puntos insostenibles para la mayoría social y para las familias trabajadoras. Por eso quiero... Se fue el tiempo, señor presidente. Sí, yo le voy a reiterar otra vez, señor Morís, la misma pregunta. En lo que hace referencia al plan de transición energética y cambio climático que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez, ¿usted con quién está? ¿Con el gobierno de Asturias o con el gobierno de Pedro Sánchez respecto a ese plan? Respecto a la cogeneración, ¿usted con quién está? ¿Con el gobierno de Asturias y con los intereses de Asturias o con Teresa Rivera y con el señor Sánchez? Dígalo, porque les interesa mucho a los asturianos y porque a nuestro sector industrial, a nuestras empresas del sector industrial están esperando oírles cuál es su opinión, la del Partido Socialista, que se presenta ahora a las elecciones. Pero mire, sobre el tema de las infraestructuras y el señor Ábalos recuperando la agenda asturiana, pero qué sarcasmo. Mire, le voy solo a enumerar infraestructuras que, por cierto, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han sido capaces de sacar adelante. Empezando por Gijón, la regasificadora paralizada. Ahí están, 380 millones de euros. El plan, la depuradora del Este, la EDAR del Este. Desde el año 91 llevamos ejecutando un plan de saneamiento en Gijón que está sin acabar. El vial de Jove, los accesos al Musel, tan importantes, por ejemplo, para acabar con la contaminación de la calzada de Gijón. ¿Dónde está?
sin dotación presupuestaria. El plan de vías, hombre, decir que algo que desde el año 2003 se desbloquea ahora en el año 2019 y ustedes lo vendan como un triunfo, como un logro electoral, que vengan además a hacer un acto electoralista en plena campaña, ustedes y la señora Morillón, los dos, es vergonzoso. Y a los gijoneses, sinceramente, nos parece una tomadura de pelo. Pero podría hablarle de la Ronda Norte de Oviedo, podría hablarle de los terrenos del antiguo hospital, qué van a hacer con ellos, podría hablarle de la fábrica de La Vega, que no saben qué hacer con todo eso. Ustedes en las infraestructuras no han hecho los deberes, les ha pillado el toro y no nos vengan a vender que han puesto Asturias en el mapa, porque no es cierto, han firmado unos papelitos, pero vuelvo a recordarle que la realidad de ese plan de vías del que usted habla, que va a transformar Gijón, es esta, la realidad que vivimos a diario todos los gijoneses. Martínez Oblanca. Confío, señor representante de Unidas Podemos, que reconozca que fue el gobierno de Álvarez Cascos, gobierno autonómico, el que propició una reclamación ante el Tribunal del Contencioso Administrativo para que se le diesen a Asturias los fondos mineros. Sentencia firme, que siempre Foro ha reclamado su ejecución y también está contemplado en el programa electoral para Asturias que llevamos firmado con el Partido Popular en estas elecciones generales. Me gustaría, si me permite, hablar del empleo, porque se nos va el tiempo y creo que es una cuestión capital. En Asturias tenemos un gran problema con el empleo. Lo dije antes que era una cuestión de emergencia. Somos los últimos en la tasa de población activa, es decir, somos los españoles que más que estamos al final de todo entre los que trabajan o buscan trabajo, los últimos. Aquí en Asturias, desde el Partido Socialista, se negó esto del éxodo de los jóvenes, del éxodo de los asturianos. Hizo fortuna, desgraciadamente para nosotros, lo de las leyendas urbanas. Otra expresión del Partido Socialista para negar que decenas de miles de asturianos se estaban marchando más allá de Pajares para buscar el futuro que aquí no encuentran. Los asturianos no podemos reincidir una vez más en estas políticas que destruyen empleo que vienen del Partido Socialista. Felipe González, en 1982, prometió 800.000 puestos de trabajo y marchó de la Moncloa con 1.300.000 parados más. José Luis Rodríguez Zapatero prometió nada menos que el pleno empleo en 2008. El pleno empleo, y dejó la Moncloa con 3,5 millones de parados. De todos esos males vienen las crisis económicas que hemos atravesado últimamente. Ya para el señor Ponte. Sí, consideramos desde Unidas Podemos que es fundamental la creación de una empresa pública de energía para que no ocurra precisamente que se especule con las necesidades y los recursos básicos para la vida de la ciudadanía española, de la mayoría social, la luz, el agua, el gas, etcétera. Desde Unidas Podemos tenemos un programa para la creación de 1 millón de puestos de trabajo remunerado en condiciones de calidad que garantice por ley la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Siempre son las mujeres las que sufren esa brecha de género. Quisiera aprovechar esta invitación al debate para lanzar un mensaje de apoyo a los trabajadores de Arcelor que están peleando por un convenio digno. La empresa Arcelor en los últimos años en Asturias ha batido récords tanto en producción como en beneficios y es necesario y justo que se reviertan esos beneficios en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de Arcelor. Y esto da que pensar también en el modelo de Estado. Desde Unidas Podemos tenemos claro el modelo de Estado. No puede ocurrir, como ha ocurrido, por ejemplo, con Alcoa, que el Estado dé 1 millón de euros, 100 millones de euros durante 10 años para, en primer lugar, la modernización de las infraestructuras de Alcoa, 2, que haga frente al recibo de la luz, que no cumpla estas dos obligaciones y que después una empresa de estas características amenace con deslocalizar y ir con esos beneficios particulares a otro lugar. No, una empresa tiene que tener un carácter social y tiene que arraigar en nuestro territorio. Por tanto, consideramos que los agentes sociales, los sindicatos, el Estado tiene que tener representación accionarial precisamente en esos consejos donde se toman las decisiones en empresas que son parte de sectores estratégicos y de recursos básicos para la vida de la mayoría social. Señor Morís. Sí, bien,
nosotros tenemos claro que para crear empleo, la industria, ahora que estamos hablando de la industria, de la empresa, es decir, hay que tomar medidas que ayuden a mejorar su competitividad. Usted, señor Prendes, a mí me está lanzando preguntas de manera permanente, pero no conocemos ni sus propuestas ni las propuestas de PP Foro en materia industrial. Sí, estarán ahí, pero ustedes las desgranan poco, ¿no? Para crear empleo, es decir, que el Partido Popular venga a nosotros darnos lecciones de empleo, que se dedicó a precarizar el empleo y a bajar los salarios, bueno, pues tiene su guasa también, ¿no? Hace falta una política industrial de verdad. Y el Partido Socialista ha demostrado un compromiso claro con las políticas industriales, que ustedes no han hecho en estos últimos años, no han hecho los deberes en estos últimos años. Y nosotros en estos 10 meses hemos demostrado nuestro compromiso, ¿no?, con la política industrial. Hablaba el señor Ponte, y coincidimos también en la inversión en I+D+I, apoyando los procesos de digitalización, etcétera, etcétera. Y en materia de política industrial, para atender a este problema, vuelvo a insistir en el tema de la industria electrointensiva, que estamos trabajando en ese estatuto, que está en fase de alegaciones. Hemos movilizado más de 175 millones para compensar el CO2 frente a los 10 millones que movilizó el PP. Se ha creado, tanto que pregunta, en relación al Gobierno asturiano, la Oficina Asturias Industrial, que participa también el Ministerio de Industria, para hacer, ministerio que nosotros hemos recuperado, para hacer el seguimiento de Alcoa, las zonas mineras, etcétera, etcétera. Es decir, que la política industrial está también en nuestro programa electoral, es prioritaria para el PSOE, y también con un empleo digno, que es el empleo que ustedes no crean. Ahí están los datos de empleo. Señor Prendes. Sí. Mire, hay una diferencia, señor Morís. Ustedes gobiernan en España y gobiernan en Asturias. Y dicen una cosa aquí, o al menos el Gobierno de Asturias dice una cosa y dice otra cosa en Madrid. Y esa contradicción es la que le pido que aclare. Ya veo que usted no está en condiciones de aclarar esa contradicción, pero no se dirija a nosotros, que no hemos gobernado. Sí, claro que tengo mis propuestas, y si quiere se las puedo desgranar ahora mismo, sobre la tarifa eléctrica, cómo abaratar la tarifa eléctrica, no solo para las empresas y las familias, pero mire, quiero hablar de otras cosas que me parecen muy importantes, de dos cosas que me parecen muy importantes. Autónomos. Ciudadanos es el partido de los autónomos. ¿Por qué? Porque la primera ley, la que se aprobó en esta legislatura de apoyo a los trabajadores autónomos, fue de Ciudadanos. Fue nuestra primera ley, la primera que registramos en el Congreso de los Diputados y la primera que salió aprobada. La que permite extender la tarifa eléctrica, la tarifa plana, la que permite, por ejemplo, la flexibilidad en las altas y en las bajas que tanto afectaba a los trabajadores autónomos. Bien, y ahora nosotros lo que hacemos es una apuesta muy decidida por los autónomos en un sector muy concreto, en el ámbito del medio rural. Porque ese plan contra la despoblación, que si en algún lado tiene urgencia, es en Asturias, porque eso me imagino que usted lo sabe. Me imagino que usted sabe que en el último año hemos perdido 5.000 asturianos, hemos perdido 5.000 habitantes. Somos la comunidad autónoma que pierde más habitantes, somos la única comunidad autónoma que pierde habitantes en todos sus municipios, en todos sus concejos. Eso no pasa en el resto de España. Por eso hace falta un plan decidido y urgente contra la despoblación. ¿Cómo? Con una rebaja fiscal del 60% del IRPF, apoyando a las mujeres y a los jóvenes emprendedores del medio rural, extendiendo esa tarifa plana y llevando las infraestructuras y llevando los servicios también al ámbito del medio rural. ¿Por qué? Porque creemos en la igualdad. Y porque creemos en la igualdad de los niños de Degañas, de Ibias, de Colombres, de Tineo, de Gijón, de Oviedo y de Avilés. Y creemos que tienen que tener las mismas oportunidades. Y ustedes han perdido el tiempo. Han presentado un plan contra la despoblación al final de la legislatura y se han perdido en debates estériles. No, se acabó ya el tiempo. Señor Martínez Blanca. La creación de empleo, señor representante del Grupo Socialista, no es cosa de guasa. Afortunadamente, una vez vencida la dinámica negativa que nos legó el Partido Socialista en el año 2011, insisto, con 3,5 millones de parados, el 107% más de parados en Asturias, que se dice pronto, 107% gracias a las políticas socialistas, vencida esa dinámica negativa, se ha empezado a crear empleo en España. En Asturias no. En Asturias no. Ustedes gobiernan en Asturias. Las dinámicas socialistas en Asturias están arrastrando a los asturianos al paro. Somos los últimos de la fila. Nos queda poco tiempo, señor moderador, y yo quisiera aprovechar este bloque, puesto que ustedes nos invitaban a hablar de un sector que también nos parece importante para los asturianos, que es el agroganadero. Para decirles que tienen en la coalición Partido Popular Foro
respuestas a los grandes desafíos que se avecinan como consecuencia del Brexit, de los cambios en la política agrícola común, de la desaparición de las cuotas lácteas y también de los recortes en los fondos de cohesión que nos tememos mucho que van a incidir precisamente en este sector agroganadero, que son auténticos héroes de la vida cotidiana. Y puesto que está ligado con ello, sí me gustaría decir que coincido en la necesidad de que se fije población en el medio rural asturiano y por eso en el programa de la coalición Partido Popular Foro comprometemos la extensión de la banda ancha de nueva generación para que Internet pueda llegar por fin a los casi 200.000 asturianos que en el año 2019 todavía no tienen conexión. Bueno, señor Morís. Sí, es evidente que el despoblamiento es un problema y que es un desafío al que tenemos que hacer frente, ¿no? Hombre, es llamativo que centren al despoblamiento solo como una problemática de la realidad asturiana, cuando es una problemática, cuando es una problemática no solamente estatal. Por favor, respete mi tiempo, si no le importa. Entonces, usted habla del mantenimiento de los servicios. Antes nos habló de bajar el tema de los impuestos. No sé cómo va a querer mantener esos servicios, pero esos servicios de sanidad y de educación, que es vital mantener en el medio rural para fijar población y para que se mantenga la población en el medio rural, solamente hay que darse un paseo por el occidente de Asturias y comparar la gestión de los servicios, te lo dice la gente, Yo estuve estos días de campaña en el occidente de Asturias y la gente te habla enseguida de los servicios sanitarios y los servicios educativos en el occidente asturiano en comparación con la gestión que se hace en Galicia. Una comunidad gobernada por el Partido Popular, ese mismo partido, miro también para usted, señor Prendes, porque usted va en ese mismo bloque de las tres derechas, porque es lo que nos estamos jugando en estas elecciones. Es decir, ustedes se han situado en la derecha, es decir, ya se ha acabado ese falso progresismo del que hacían alarde cuando ustedes se fundaron y se han situado en esa derecha, con lo cual hay que meterles dentro de ese mismo bloque. Nosotros tenemos en nuestro programa electoral, es decir, el despoblamiento, ustedes se suman ahora a la cuestión del despoblamiento, de la despoblación en el medio rural, pero en 7 años, ¿qué han hecho? En 7 años de gobiernos del Partido Popular en cuestión con el despoblamiento. Hemos visto otros modelos de gobierno, antes les decía Castilla-La Mancha, la señora Cospedal, desmantelación de los servicios públicos. Bueno, se están acabando mis 2 minutos, pero luego volveré con algunas medidas que tenemos para luchar contra el despoblamiento en el ámbito español y asturiano. Bueno, se ha acabado el bloque. Vamos a pasar ya al minuto de petición de voto. Vamos a empezar, como habíamos dicho al principio, por el señor Martínez Blanca, 1 minuto pidiendo a nuestra audiencia el voto para su opción. Bueno, pues como les decía al principio, Partido Popular y Foro comparecemos en coalición electoral una vez más para tratar de reeditar el éxito electoral que tuvimos hace 3 años. Un éxito que permitió que en los presupuestos generales del Estado, tanto en el año 2017-2018, las únicas leyes presupuestarias aprobadas en esta pasada legislatura, se incorporasen más de 62 millones de euros para inversiones en Asturias, lo que supone un 30% sobre las cantidades iniciales. Para reiterar el valioso papel de Partido Popular y Foro en las Cortes, necesitamos el voto de los asturianos, necesitamos la confianza en los únicos partidos que han puesto en papel, en un programa claro, conciso, concreto y extenso, sus compromisos para la región. Compromisos que marcarán un futuro mejor frente a un pasado socialista desgarrador. ¿El señor Prendes? Sí. Hoy es un día importante. Hoy es un día importante porque hemos podido explicar ante los ciudadanos lo que pensamos cara a otro día más importante que va a llegar, que es el próximo domingo, el 28 de abril. Y yo quiero dirigirme a esos autónomos a los que les cuesta Dios y ayuda a levantar la persiana, a esas familias que ni siquiera se pueden plantear tener hijos porque es una heroicidad hoy en España y más en Asturias tener hijos, a esos españoles que no pueden ir en libertad por muchos territorios de este país, a esos españoles que han estado a punto de convertirlos en extranjeros en su propia tierra, los que hoy son socios del señor Pedro Sánchez. A ellos les digo que el domingo es su día, es el día de pensar en el futuro, es el día de pensar qué país queremos construir. Y si están de acuerdo con nosotros en que ese país tiene que basarse en 3 ideas, España, igualdad y futuro, cuando metan la papeleta, piensen en ellas. Y en esa carta, en esa papeleta, sin ninguna duda, para garantizarlas y para mirar al futuro y salir del pasado, a quien tienen que votar es a Ciudadanos. El Partido Naranja, el partido que representa la igualdad, la modernidad, la regeneración y el futuro de España. Tiempo, señor Ponte. Unidas Podemos no obedecemos a los intereses de los poderosos, ni nos domestican ni nos domesticarán. Tenemos tres elementos nucleares
en nuestro programa que ponen a las personas en el centro, no los intereses de los poderosos, de las personas más privilegiadas. Una mejora y eficiencia de los servicios públicos, para que sean servicios públicos de calidad, universales, gratuitos para todas las personas, para la mayoría social. Para ello es necesario implementar una fiscalidad progresiva que haga que los que tienen más paguen más, que contribuyan más de este modo a la sociedad. Y es fundamental, además, hablando de Asturias, mejorar nuestra musculatura industrial, una industria fuerte con una transición energética justa. Señor Morís. El próximo domingo decidimos nuestro futuro y solo tenemos dos opciones. Una opción que es apostar por un gobierno de derechas, del Partido Popular, de Ciudadanos, orientados por la extrema derecha, que nos quieren proponer retroceder 40 años, volver a esa España en blanco y negro, en la que solo caben unos pocos. Y la otra opción realista, es la España en positivo, la que representa el PSOE, la que representa Pedro Sánchez, la España de las pensiones, la España de los derechos, de la igualdad, una España en la que cabemos todos y todas. A las personas que ya habéis decidido el voto y que vais a votar al Partido Socialista, quiero daros las gracias. Y quiero dirigirme ahora a esas personas moderadas y progresistas que están indecisas, pero que quieren estabilidad y que creen que esa estabilidad solo se la puede dar el PSOE. Quiero deciros a esas personas indecisas que esa realidad solo será real si votáis a Pedro Sánchez, si votáis al Partido Socialista. Bien, llegamos al final del debate. Muchas gracias, señor Morís, señor Ponte, señor Prendes, señor Martínez Blanca. Creo que para nuestra audiencia ha sido muy interesante sus exposiciones, una mezcla de propuestas y de críticas ordenadas en un debate que todos nos pudimos escuchar, todos pudimos seguirlo. Les deseamos suerte, porque la suerte de los políticos, dígase lo que se diga, sobre todo de nuestros representantes, de los que votamos, es la suerte del territorio, es la suerte de Asturias y de las nuevas generaciones. Junto con agradecerles su participación en el debate, nosotros creemos, les digo a ustedes que nos han estado viendo durante este debate y la semana pasada del Senado, que tienen más elementos de juicio. Nosotros siempre pensamos, quizás porque estamos en esta casa, que los mítines y otro tipo de acontecimientos, bueno, despertan emociones, son interesantes, bueno, siempre está bien, pero que realmente lo avanzado, lo normal, lo democrático, lo plural, es que se hable unos en frente de otros, que se oigan las distintas opiniones y que luego la gente opine. Nosotros, si ustedes tienen ahora más elementos de juicio de cara a votar el domingo que hace hora y media, pues nos encontraremos suficientemente ya pues satisfechos con lo habido. Bueno, pues nosotros ahora hacemos ya el final, nos despedimos este programa y seguiremos mañana ya con la programación normal de Canal 10.